ahora asambleísta Ventimilla, sobre ciertas atribuciones del Ministerio de Cultura e Instituto de Patrimonio Cultural y la elección y la conformación de las autoridades de la Casa de la Cultura. Conocemos que existieron también reparos al proyecto de ley. ¿Cuál es la posición de Alianza País? Bueno, yo creo que al respecto debo señalar, en el mismo rigor y con la misma responsabilidad que hemos trabajado la discusión de todas las leyes, como integrante de la Comisión de Cultura, debo decir, hay dos elementos que son condicionantes y que sobre todo han marcado la hoja de ruta y la dinámica, e incluso los elementos, los aspectos que se han modificado en la Ley de Cultura para tener el documento que tenemos hoy. Y es primero la consulta prelegislativa como espacio que por obligación constitucional debemos realizar la Asamblea con pueblos y nacionalidades respecto a lo que refiere a derechos colectivos en el ámbito de la cultura, y también unos encuentros regionales que realizamos a tenor de esta actualización que solicitó el Consejo de Administración Legislativa a la comisión ya este momento constituida, donde en estos conversatorios se entregaron un sinnúmero de propuestas, de inquietudes, de observaciones, de críticas que las logramos procesar. Y mire, decir, poner de acuerdo al 100% o esperar que una ley tenga el 100% de acuerdo entre todos los integrantes es imposible, y mucho más en un ámbito como la cultura, en el cual existen sinnúmero de interpretaciones legítimas, por supuesto, pero que como asambleístas también nos toca tomar una decisión respecto a cómo armonizar y generar los mayores consensos posibles. La elección de autoridades en la Casa de la Cultura efectivamente hay una propuesta de que sea regulada por el CNE. Mi posición personal y lo que he logrado también conversar con los compañeros de la comisión es que al ser un órgano autónomo, si lo comparamos con una universidad, por ejemplo, el rector no lo elige la universidad acompañada por el CNE, es precisamente uno de los elementos que en función de la autonomía se tienen que permitir que se manejen, por supuesto, con transparencia, con todo el rigor de un proceso electoral, pero sin el acompañamiento de este órgano institucional, a no ser que en función de la autonomía y voluntariamente la institución así lo requiera. Y por eso hemos planteado que esto pueda haber. La rectoría del sistema del Sistema Nacional de Cultura precisamente le corresponde al Ministerio de Cultura o al ente encargado en el caso. Y es importante reconocer que si no tenemos un ente que ejerza la rectoría de la política cultural en el país, será imposible garantizar una institucionalidad efectiva y tampoco será posible establecer procedimientos que sean pertinentes, concretos y efectivos también para fomentar todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura en el país, con este encadenamiento necesario entre los distintos sectores públicos, comunitarios, privados que hacen gestión cultural. Si no tenemos el abanico de posibilidades que se desarrollan a partir de la rectoría, no podríamos tener claramente determinados quiénes son los responsables de garantizar los derechos culturales de las personas, y ahí creo que es importante entender el rol del Estado como garante de derechos, y en el ámbito de la cultura, no el Estado un ejecutor de intenciones o de proyectos artísticos o culturales, sino más bien este garante de derechos y este facilitador de condiciones para que los gestores culturales puedan hacerlo. Y en esa perspectiva creo que es importante, si bien en el texto que está presentado para el segundo debate hay algunas precisiones que se tendrán que hacer hasta el día que se vaya a votar, tal vez la gestión cultural independiente incorporada en el texto pueda darle mayor vigor a esta perspectiva que le queremos imprimir a la Ley de Cultura, que es precisamente que la gestión cultural independiente, es decir, la iniciativa de los ciudadanos por fuera de la institucionalidad, son el pilar fundamental de la cultura y de la expresión artística en el país. Ahora, asambleísta Ventimilla, el informe del proyecto de ley ha confirmado que la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será reemplazada por una sede nacional, y que una disposición transitoria del articulado emplazará a las elecciones en los organismos artísticos del país. Le consulto, ¿qué va a pasar con las recientes autoridades reelegidas en la Casa de la Cultura, como son Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros? Bueno, entiendo que hay preocupaciones respecto a los tiempos. Me parece que no es una disyuntiva de fondo discutir y poner a la Casa de la Cultura en contra de la Asamblea, o establecer en términos de pugna la relación que existe en este momento a tenor de
ley de cultura, y más bien si hay que revisar los plazos para que se pueda hacer. Efectivamente creo que es posible y que no constituye pues mayor problema si la intencionalidad de la transitoria que establece la renovación de directivas no solamente es para la Casa de la Cultura, sino para todas las organizaciones que están constituidas por representantes ciudadanos. Entonces, creo que ahí hay a veces más vehemencia en la discusión que propuestas. Así que yo creo que en ese sentido podremos modificar con una petición a la ponente en el momento que yo todavía no intervengo en el Pleno, precisamente era una de mis posiciones, pedir que se pueda modificar el plazo para que la Casa de la Cultura pueda tener claridad en eso, pero sí necesariamente una actualización de sus directivas en función de lo que la ley establezca, que también es necesario reconocer, porque si bien yo le guardo un gran aprecio y cariño a la Casa de la Cultura, también debo reconocer que es una institución que en sus 70 años ha aportado muchísimo al país, pero que hoy necesita también ponerse a tono, no solamente en el ámbito de la recepción de una serie de iniciativas culturales distintas a las tradicionales que ha venido trabajando la Casa de la Cultura, pero también una democratización de su composición. No tengo nada en contra, vuelvo a decirlo, le guardo gran cariño a los miembros de la Casa de la Cultura, pero creo que hay otras personas, ciudadanos, artistas y gestores que se han quedado por fuera precisamente por ciertas restricciones que sí obedecen también a unas interpretaciones de lo que es la cultura, con lo cual nosotros tenemos el derecho de disentir, y sobre todo también tienen un argumento de parte de muchos gestores y artistas que señalan que es necesario ampliar la participación en la Casa de la Cultura, entendiendo precisamente que es un patrimonio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias. Queremos agradecer al asambleísta de País, Diego Vintimilla, su punto de vista sobre la ley de cultura que el próximo martes entraría en segundo debate. Asambleísta Vintimilla, le agradecemos por su gentileza y su punto de vista. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Gracias a usted, este es Notimundo, siempre bien informados.